Listo. Bueno, déjenme darle entrada a dos personas que están por aquí. Tres personas que están por aquí. Ahí está. Bueno, pues vamos comenzando. Miren, lo primero que necesitamos saber de los encoders es, pues, qué es un encoder y qué hace y cómo lo hace. Entonces, lo primero que vemos aquí en esta filmina es un enunciado. Dice que los encoders utilizan el principio óptico para entregar movimiento mecánico convertido en información eléctrica. Fíjense, esto es lo importante del encoder. El encoder toma un movimiento mecánico y lo convierte en información eléctrica. Vamos a ver cómo es esto, vamos a ver cómo funciona esto. Miren, normalmente cuando hablamos de un encoder, hablamos de que hay un movimiento que normalmente es rotativo cuando hay un motor. Este es el encoder este que tenemos aquí, ¿verdad? Lo tenemos representado aquí. Pero también pudiera ser un motor y el motor lo que hace es que la flecha gira en alguna dirección y gira dependiendo de la cantidad del giro según la cantidad de movimiento que nosotros queremos obtener. Entonces el motor gira y esta flecha que está aquí pues cambia de posición, cambia de punto donde está, digamos, parada, y ese cambio, ese movimiento mecánico es el que el encoder convierte en información eléctrica. ¿Qué tipo de información eléctrica? Bueno, en principio, como un inicio de este comentario, vamos a decir que lo convierte en pulsos, vamos a decir que lo convierte en pulsos cuadrados como los que vemos aquí, o en una onda senoidal como la que vemos aquí abajo. En esas dos formas se convierte el movimiento, ya sea en pulsos cuadrados o en una onda senoidal como las que vemos aquí. Entonces, por principio de cuentas, ¿qué tipos de coders hay o qué tipos o qué familias o qué... Es que siguen llegando personas. ¿Qué tipos de encoder tenemos? Básicamente los encoders se dividen en dos, que es el incremental y el absoluto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un incremental y un absoluto? Bueno, pues eso es muy fácil. Un encoder incremental produce pulsos eléctricos con movimientos angulares o rotativos. O sea, conforme la flecha del motor gira, el encoder muchas veces se acopla directamente a la flecha del motor y el encoder gira en la misma cantidad en la que gira el motor, la flecha del motor. Entonces, por eso decimos que el encoder convierte movimiento mecánico en señales eléctricas. Las señales que se obtienen pueden ser ondas cuadradas o senoidales, eso ya lo vimos hace un momento. Las señales comienzan a generarse cuando el equipo es energizado después de un fallo de energía y obviamente hay movimiento, necesitamos esas dos características. Si no hay movimiento en el encoder, pues no se generan pulsos. Entonces, el encoder empieza a generar pulsos, primero, cuando está alimentado, pero con eso no es suficiente, y segundo, cuando el movimiento inicia, cuando realmente hay movimiento. Finalmente, una cosa importante aquí que pasa con los encoders incrementales, miren, el encoder incremental genera pulsos nada más, y estos pulsos cuadrados, pues todos son iguales. Y una onda senoidal, pues todos son iguales también. Entonces, cuando por alguna razón se pierde la energía eléctrica de un encoder incremental, eh, cuando la energía eléctrica regresa, el encoder no sabe dónde se quedó porque todos los pulsos son iguales y él estaba generando pulsos. Se fue la energía eléctrica, dejó de generar pulsos, él tampoco tuvo energía eléctrica ya y se perdió el conteo. No sabemos dónde está el encoder ubicado. El encoder es para
detectar un punto donde un objeto se desplazó y saber dónde está. Pero cuando se fue la energía eléctrica, que se perdió la energía eléctrica, se perdió la ubicación del objeto, se perdió la ubicación del encoder y no sabemos dónde está el objeto en este momento. ¿Qué tenemos que hacer para volver a localizar ese objeto o localizar ese punto? Lo que tenemos que hacer es regresar nuestra máquina manualmente a home. ¿Recuerdan ustedes que la máquina estaba trabajando? Normalmente, debido al paro de la energía eléctrica, la máquina se quedó a medias. Entonces, para que la máquina pueda volver a iniciar desde su punto de comienzo, que es el home, la tenemos que regresar manualmente a home. El encoder también regresa manualmente a home y desde ahí ya el encoder sabe dónde está el home y desde ahí puede empezar a hacer su conteo de pulsos. Ahora sí, ahí se puede iniciar a hacer el conteo de pulsos. Que una cosa muy importante, el conteo de pulsos no se hace en el mismo encoder, se hace en un contador externo o en un PLC, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde la energía eléctrica, se pierde la posición en el encoder incremental. Y al perderse la posición, lo que tenemos que hacer para volver a posicionar el encoder, lo que tenemos que hacer es regresar la máquina a home, regresar el encoder a home y desde ahí empieza a contar. Imagínense ustedes una máquina que está en el punto de inicio. No se ha desplazado nada, no se ha movido nada, está en el punto de inicio. Inicia un movimiento la banda transportadora o lo que ustedes quieran, inicia un movimiento, el objeto se desplaza durante tantos milímetros o centímetros, lo que ustedes quieran, y nosotros sabemos en dónde se encuentra ese objeto por el número de pulsos que avanzó. Por ejemplo, si se desplazó una cierta cantidad y avanzó 5 pulsos, bueno, pues ya sabemos que si ese objeto camina 5 pulsos en sentido contrario, va a llegar a home. Sabemos dónde se encuentra. 5 pulsos para allá, 5 pulsos para acá y sabemos que va a llegar a home. Cuando la energía eléctrica se pierde, el objeto ya no sabe a qué distancia se quedó, el contador o lo que tengan ustedes ya no sabe a qué distancia se quedó. Tenemos que regresar todo a cero, regresar a home para volver a empezar desde ahí. El otro tipo de encoders que existen muy comunes son los encoders absolutos. Pero los encoders absolutos son pues muy distintos a los encoders incrementales. El encoder absoluto lo que hace es que provee un valor único, absoluto por cada posición de la flecha. Es decir, cada avance que tenga la flecha, cada tanto que avance la flecha va a ser el encoder va a estar entregando una posición que se va a identificar con una dirección única. Una dirección única. La ventaja de esto es que cuando el encoder está trabajando, la máquina está trabajando, se encuentra en una cierta posición, se va la energía eléctrica, entonces el encoder no pierde la posición porque cuando la energía eléctrica regrese, el encoder va a seguir dando la dirección que ya había, a la que había llegado antes de que la energía eléctrica se fuera. Al regresar la luz, la energía eléctrica activa el encoder y el encoder vuelve a entregar la dirección donde se quedó. Esa es la ventaja de los encoders incrementales y de los encoders absolutos. Cuando se va la energía eléctrica, uno sí sabe dónde está, el absoluto, y el incremental no sabe dónde está. Entonces tenemos que regresar a home. Entonces, pues vemos que con el absoluto no perdemos la posición y no tenemos que regresar a home. La salida de los encoders absolutos, como ya dijimos, son direcciones, entonces puede ser una salida paralela, puede ser una salida Hyperface, SSI o por medio de un bus de campo. El encoder absoluto nos entrega un valor único al energizar el equipo. Así el encoder siempre entrega una posición absoluta. Y no se requiere localización de home por esa razón. No se requiere localización de home. Ya vimos que solamente se requiere con el encoder incremental. Fíjense más o menos cómo funciona un encoder incremental. Es con el mismo principio de un sensor, por ejemplo, que tiene un emisor y un receptor, y por medio de un disco perforado, este es el disco perforado.
Cuando nosotros tenemos que el emisor emite su haz de luz, ese haz de luz pasa por la perforación y llega al receptor, pues en ese momento se está generando, digamos que la parte alta de un pulso de los que genera el encoder incremental. El disco perforado avanza, se cubre, la luz ya no alcanza a pasar, y como ya no alcanza a pasar, ahora nos genera un pulso bajo. Ahora nos genera un pulso bajo, que es la parte, pues, de abajo. Está bien. Es la parte de abajo del pulso, entonces, así es como nos genera un pulso cuadrado. Primero la parte de arriba cuando la luz pasa y la parte de abajo cuando la luz está bloqueada. Este disco va a girar en conjunto con la flecha, está montado sobre la flecha del encoder. Entonces, tantas veces como gire la flecha, va a girar este disco, va a ir generando pulsos cuadrados o senoidales, dependiendo del tipo de encoder que estemos utilizando. Entonces, fíjense, aquí ya nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es un encoder? Y la respuesta es que un encoder es un dispositivo que convierte la información mecánica de la flecha de un motor en información eléctrica. Así de fácil. Convierte la información mecánica en información eléctrica. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra por medio de un LED emisor de luz, como los sensores. Tiene su LED emisor de luz, tiene su lente para que concentre este haz en un cierto punto. Aquí tiene un disco perforado, este que está como con cuadritos azules, es el disco perforado, que va a estar girando junto con la flecha. Entonces, conforme gira este disco perforado, va a estar permitiendo que la luz pase o no y llegue al receptor del sensor. Miren, para verlo un poquito más explícito este dibujo, aquí lo tenemos el emisor de luz, tenemos el disco perforado, que es ese disco perforado gira en la misma proporción en que gira la flecha del encoder, y estas ventanitas van a pasar luz, pasa la luz o no pasa de luz. Y este fotodetector, que es el que está acá en la parte de abajo, el receptor, es el que va a estar recibiendo esa luz. Y eso va a estar generando precisamente los pulsos cuadrados. Miren, aquí lo vemos con más detenimiento. Aquí tenemos el emisor, el LED, tenemos la LED, y aquí tenemos el receptor. Aquí en este caso, el disco perforado está en un punto en donde no hay ventana. Y como no hay ventana, no pasa la luz. Al no pasar la luz, se genera un pulso bajo, esta parte de aquí, o esta parte de aquí del pulso cuadrado. Luego el disco gira y se empieza a descubrir una ventanita. Se empieza a descubrir a la mitad. Al estar a la mitad, pues nuestro encoder nos genera un punto que va hasta la mitad de la onda. Sigue abriendo hasta que abre totalmente la ventana. Al abrir totalmente nos genera un punto máximo de luz, porque es la mayor cantidad de luz que puede pasar. Y ya que pasó la mayor cantidad de luz, empieza a cerrar nuevamente. Entonces aquí empieza la luz a decrementar, y así es como se genera esta onda senoidal o incluso este pulso cuadrado. Así es como se genera. Aquí lo vemos en, digamos, un disco de la vida real, un disco perforado. Vemos el emisor de luz, vemos el receptor, y aquí vemos cómo está esto girando. Vemos que existe también, bueno, vamos a ver cuáles señales existen dentro de este disco. Dentro de este disco existen tres señales. La primera es el canal A, que nos va a generar pulsos cuadrados. La segunda es el canal B, que está desfasado 90 grados con respecto de A. Si esto lo tomamos como una onda senoidal, aquí será 0, aquí será 90, 180, 270 y 360. Entonces, esto está adelantado 90 grados. Y aparte de esta señal, hay otra señal que se llama marker o pulso Z.
este marker, que es este pulso que está aquí, o más bien esta ventana que está aquí, para lo que nos va a servir es para contar las veces que la flecha da una vuelta completa. O sea, podemos contar, perdón, podemos contar un cierto número de pulsos más el número de vueltas. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta rueda tenga 50 ventanas aquí en esta parte de aquí, 50 ventanas. Entonces, si este encoder gira varias veces, ¿qué va a pasar? Pues que si gira 5 veces, este pulso marker nos va a decir 5. Y aparte de en las ventanas de aquí arriba vamos a ver, por ejemplo, que el encoder se encuentra en 30, por ejemplo. 30, en el pulso 30. Entonces, ¿cuántos pulsos ha recorrido el encoder desde el principio? Bueno, si ha recorrido 5 vueltas completas y cada vuelta completa tiene 50 pulsos, pues de vueltas completas ha recorrido 5 por 50, que nos da un total de 250 pulsos. Pero aparte esta rueda de afuera nos dice que ha recorrido otros 30 pulsos, pues ese encoder ha recorrido un total de 280 pulsos. Entonces tenemos dos informaciones. Primero, el número de pulso en una vuelta y dos, el número de vueltas completas que ha dado la flecha. Entonces, ¿cómo funcionan los encoders? Los encoders convierten movimiento mecánico a posición o posición a señales eléctricas. Eso ya lo vimos. Y nos lo entrega como pulsos cuadrados, o sea, con altos y con bajos. Nos sirve para monitoreo de parámetros físicos, por ejemplo, medir un ángulo, medir una distancia, que viene siendo esto una medición de posición. Medir una frecuencia, una velocidad o una aceleración. Esto viene siendo considerado medición de velocidad. Entonces, para mediciones de posición y velocidad, lo que se hace es, por ejemplo, si queremos medir posicionamiento, contar el pulso de la salida en un contador o PLC. Contar los pulsos de salida en un contador o PLC. Lo que les decía yo, que si hay un movimiento de la banda transportadora de algún equipo, simplemente lo que vamos a hacer es contar por medio de un contador externo o por un PLC externo el número de pulsos que la banda avanzó. Si lo que vamos a hacer es medir velocidad, entonces lo que tenemos que hacer es detectar la frecuencia de la señal de salida y hacer el cálculo de la velocidad. ¿Cómo hacemos el cálculo de la velocidad? Pues de una forma muy sencilla. Fíjense, por ejemplo, los pulsos tienen una cierta frecuencia de salida. Entonces, el ejemplo de cálculo de la velocidad mediante una salida incremental es de la siguiente manera. Primero se sabe el número de pulsos del encoder, esto es, cuántos pulsos por revolución da el encoder. En este caso, lo que nos están diciendo es que cada vuelta que da el encoder nos genera 2048 pulsos. La frecuencia de la señal de salida nos indica que son 100 kilohertz, o sea que pueden salir hasta 100,000 pulsos en un segundo. Esto lo que nos indica, si la frecuencia la multiplicamos por 60 segundos y la dividimos entre el número de pulsos, eso nos da un total de 100 kilohertz, que es por 60 segundos, que es dividido entre 2048, que es esto, nos va a dar un total de 2.929 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que este encoder está dando 2.929 vueltas en un minuto. Para eso nos sirven los encoders, para medirse velocidad, aceleración y detectar con ello la posición de un objeto. Ahora, el disco perforado, habíamos dicho que tiene dos canales, el canal A y el canal B, que están desfasados en 90 grados. Ahora, ¿para qué están desfasados 90 grados? Bueno, esto nos sirve para aumentar la resolución del encoder. Por principio de cuenta, nosotros sabemos que la resolución del encoder es el número de pulsos que da en una vuelta.
Si un encoder como el que acabamos de ver da 2048 pulsos en una vuelta, bueno, pues quiere decir que cuando da una vuelta genera 2048 pulsos de salida. Y por lo tanto, en la resolución de ese encoder, que la resolución más pequeña que podemos ver es la de un pulso, diríamos en primera instancia, pues esa es la resolución del encoder, 2048 pulsos por revolución. Sin embargo, dado a que el canal A y el canal B están desfasados en 90 grados, esto nos permite generar 4 situaciones distintas. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos 4 estados. El primer estado es cuando A está en alto y B está en bajo. Ahí está, es el estado número 1, es el verde. El estado número 2 es cuando A está en bajo y B sigue en alto. Este es un estado que ya cambió, es un estado diferente a este. ¿Por qué? Porque el canal A ya cambió. Entonces, este es un segundo estado. El tercer estado es cuando A se encuentra abajo y B también se encuentra abajo. B en este punto ya cambió. Aquí estaba arriba, pero aquí ya cambió, ahora está abajo. Es el tercer estado que tenemos, que es el amarillo. Y finalmente el cuarto estado es cuando A está arriba y B está abajo. Entonces, ahora vemos que podemos aumentar la resolución del encoder. En vez de tener 2048 pulsos, ahora cada pulso lo podemos dividir, o cada ciclo más bien lo podemos dividir en 4 estados. De tal manera que en vez de tener 2048 podemos tener muchos más. Cuando tenemos 2048 estamos hablando de pulsos. Este es un pulso, este es otro pulso, este es otro pulso. Pero cuando hablamos de estados, estamos hablando de este pedacito, digamos, de onda que tenemos aquí, pero que está dividida en 4 secciones. Está dividida en 4 secciones, por lo tanto ahora tenemos 4 veces mayor resolución de la que teníamos originalmente. Entonces el hecho de que el canal A esté desfasado 90 grados con respecto al canal B nos da la posibilidad de aumentar la resolución del encoder. ¿Okay? Entonces finalmente lo que nosotros tenemos que checar es, una vez que ya vimos qué encoder necesitamos, si un encoder incremental o un encoder absoluto, una vez que ya determinamos qué resolución necesitamos, es decir, cuántos pulsos por revolución, pues ya nomás lo que nos queda es buscar las condiciones físicas, digamos, del encoder, el tipo de flecha, si es flecha hueca o flecha sólida, el tipo de montaje, el tamaño del encoder, por dónde sale el cable, si es un cable radial o es un cable axial, etcétera. Entonces, las opciones mecánicas las tenemos aquí. Si lo tenemos con conector, lo queremos con cable. ¿Verdad? Y ya finalmente, bueno, pues las aplicaciones ustedes ya las conocen. Una aplicación sería esta, por ejemplo. En esta aplicación estamos cortando láminas que sean todas del mismo tamaño. Para esto la lámina se va desplazando. Tenemos un encoder aquí con una rueda que cuando pasa la suficiente cantidad de material, el encoder manda sus pulsos acá, el contador hace un conteo y, por ejemplo, cada 100 pulsos manda el comando de que la cortadora o que la hoja baje para hacer una nueva lámina. Entonces, ese es el tipo de aplicaciones que tienen los encoders. Bueno, pues pues es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho a todos su presencia. Ahí tienen también la dirección para que hagan su test. Le paso la batuta a nuestro compañero Jorge Fitz, que tiene una información para todos ustedes. Adelante, Jorge. Compañeros, buenos días. Habla Jorge Fitz. Antes de que se me vaya, rápidamente quisiera pedirles 3 cosas. Una, les pido por favor que entren puntuales a la sesión. Nada más tenemos media hora y hemos notado que hay gente que entra ya al 10 para las 9.
Entonces, por favor, entren puntuales. Para la siguiente sesión nada más les vamos a dar una tolerancia de 5 minutos porque distraen a José Luis para estar admitiendo a la demás, a la demás gente. Entonces, hasta las 8:35 van a tener. Lo segundo que les voy a pedir es cuando se registren, por favor, pongan su nombre y su apellido. Opcional, el distribuidor, pero nombre y apellido es de rigor, por favor. Y ya por último, antes de que se me vayan, lo tercero es que hagan su examen. Hemos notado que nada más el 50% de los que entran hacen su examen. Recuerden que esto es parte de su evaluación para ser distribuidor partners. Entonces, hemos notado que nada más el 50% de los que entran hacen su examen. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Sí, buenos días. Buen día. Sí, muy buena la presentación. Nunca había visto una explicación así tan simple y tan completa. Muchas gracias. Esa presentación en PowerPoint, ¿nos las enviarán por correo? Sí, sí, se las voy a enviar, José, se las voy a enviar por correo. Les voy a mandar el link. Lo que pasa es que se supone que yo debo de grabar todas estas sesiones, nomás que a veces me olvida. Entonces lo que voy a hacer es, así la grabé, les voy a mandar el link para que la puedan ver las veces que ustedes gusten pues que será vía web. Ustedes Sí, la van mira, a poder ver vía web. la ven. Muy bien. ¿Envías la presentación nuevamente, José Luis, o? No, en este caso que sí la grabé, nomás mando el link para que la puedan volver a escuchar. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna duda, queja, sugerencia. Una ¿Qué tal? pregunta, una pregunta. ¿Ese link estará disponible durante qué tiempo? Ese está Pues, disponible para toda la vida. Muchas gracias. Manda y tú las puedes ver las veces que tú quieras. Lo guardas, el link. Buenas tardes, José. He hablado Edwin Flores de Copar. Nada más para tener entendido, ¿dónde podemos descargar o hacer la evaluación de lo que nos dieron el día de hoy? Porque estoy tratando de ver en la invitación, no viene algún link para hacer el examen. aquí está, mira sí, no sé si me está dejando ver, tengo el micrófono abierto. Sí, sí lo tengo abierto. Mira, esa es la dirección. Te metes a tu página web, le pones www.tesmos.com con este número y ahí aparece tu examen. De hecho, siempre al final de todas las presentaciones viene este pequeño link. Aquí es donde realmente se genera el examen. Ahí es donde está. Ok. Ahí, Bueno, igual ahí como recomendación, igual sería bueno que lo pusieran en la invitación para que sea link directo. Sí, lo que pasa es que siempre lo pongo hasta el final de la presentación porque pues si lo pongo en la invitación pues todavía no hemos visto la presentación. Buen punto. Necesitamos ver primero la presentación. José Luis, lo que Sí, puedes hacer es ponerlo en el chat ya al final y ya que lo copien. sí, lo puedo poner en el chat, claro que Ponlo en sí. el chat y algo importante aquí también, por favor, ahorita que recuerdo, es que pongan igual en el examen, les pide su nombre, apellido y con diagonal ponen el distribuidor, por favor, porque hay veces que nada más ponen Panchito. Pues, ¿quién es Panchito, no? Entonces, nombre, apellido, distribuidor, por favor, porque vemos exámenes que nada más ponen Panchito. Entonces, queremos saber quiénes son. Entonces, no sé si hay alguna duda más para que se vayan a vender mogollón, ahora sí de encoders. ¿Ninguna Hola, duda? buenos días. Yo sí tengo otra duda. ¿Qué pasó, Adelante. Diana? ¿Cómo puedo modificar el nombre? Lo que pasa es que estoy intentando editarlo en la configuración para mi nombre de mostrar aquí en el Webex, pero no me lo cambia. Ah, mira, no sé, pero bueno, en tu caso veo que sí aparece Diana.Salazar 247 o algo así. Bueno, no, Sí, ahí no tengo problema porque dice Diana Salazar, pero hay unos que nada más dice Carlos. O, Hay unos que le ponen X.
o HP o de Dell o cosas así. Entonces, no sé, Hola, pero Jorge. Buenos días. Soy Alma Rosa Lascano. Buenos días, José Luis, y a todos. En el mío aparece Isel, o sea, y no puedo cambiarlo y ponerle mi nombre. Creo que en la parte de configuración, abajo, ahí se mete en la configuración y ya le van a editar el nombre. Ok, Yo hice esa parte, perfecto. pero no lo cambian. Sigue apareciendo igual. ok, vamos a Necesito salir llevarnos de la eso. sesión y volver a entrar. No, no, ahí en configuración, ahí se puede. De hecho, yo lo acabo de hacer. Bueno, ahí nos están diciendo en configuración para que puedan cambiar el nombre. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda más. Creo que ya no. Creo que ya fue Bueno, todo, Jorge. pues muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias a todos los que entraron por aquí. Nos vemos la semana entrante. La semana entrante vamos a ver encoders absolutos, que viene siendo el complemento de esta plática que vimos hoy. Y bueno, por aquí nos estamos viendo el próximo jueves a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias a todos. Traten de llegar temprano y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Sale, Pepe, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, José Luis, buen día. Cuídense, como no, claro que sí, Octavio. Buen día. Alma Rosa, que te vaya muy bien. Buen día. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Cuídese ahí. Me da Luego nos gusto comunicamos. estar en contacto, saber que estás bien. Claro que sí, a mí también me da gusto saber que estés bien. Gracias, José Luis. Hasta luego, José Luis. Hasta luego, José, cuídense. Oh, Gracias. Gracias, José Luis. Buen día. Buen día, Diana. luego, Diana. Bueno, Jorge, ¿ya te fuiste? Aquí ando todavía. Creo que todavía muchos te quieren escuchar. Que sigas dando Sí, ya voy a cerrar la sesión y ahorita nos conectamos vía jueves. Webex. Correcto. Sale, Jorge, gracias. Nos estamos viendo.